¿Cuál es la primera sanación? La sanación del miedo. Y cuando nos sanamos del miedo, entonces estamos preparados para ver la obra de Dios. Yo me acuerdo, hace muchísimos años, cuando yo tenía más o menos unos 16 años de edad, yo llegué a la Renovación Carismática y llegué invitado por unos amigos y comencé a hacer el camino de la experiencia de la experiencia de la renovación. Y cuando estaba allí en comunidad, después de tener como 3 meses en la comunidad, a los que ya iban avanzando en el proceso, hacían un sorteo de quién le tocaba la enseñanza del grupo de oración de jóvenes de la semana siguiente. Y como yo decía, yo soy tan nuevo, a mí eso nunca me va a tocar. Y un día me tocó meter la mano en la bolsa y me tocó el turno de la enseñanza del grupo de oración. Pero lamentablemente en mi historia pasó algo que a mí me causó un trauma para hablar en público. Y el trauma era porque en mi familia unos tíos me decían: cállese, usted habla muy feo. Y cada vez que estaban allí y yo iba a opinar algo, me decía: que se calle, que usted habla feo. Y yo crecí con esa palabra en mi mente: cállate, porque tú hablas muy feo. Y a mí esa palabra se me grabó tanto en la mente desde niño que yo comencé a desarrollar un miedo para hablar en público. Hasta el punto que cuando yo estaba en el colegio y me colocaban alguna exposición, yo me paraba y me quedaba todo el mundo mirando y volví, me sentaba y no decía nada. Me le acercaba a la profesora y le decía: pregúnteme a mí solo, que yo le contesto todo lo que usted me diga. Pero hablar en público me generaba un pánico terrible. Y todo era porque yo crecí escuchando. Cállate, que hablas feo. ¿Qué crecí escuchando yo? Cállate, que hablas feo. Muy bien. Imagínense cuando me tocó aquella charla en el grupo de oración. Yo dije: no, yo aquí no vine a hablar en público, yo aquí vine a orar. Pero el coordinador de la comunidad de jóvenes me dijo: no te hemos elegido nosotros, fue el Señor que te eligió, y el próximo jueves usted tiene que hablarnos de la palabra de Dios. No hay excusas. Tus traumas se los entregas a Dios, porque aquí en esta comunidad todos hemos venido a sanarnos. ¿Y cómo les parece que toda la semana yo decía: ¿y cómo voy a hablar? Entonces la excusa: no tengo Biblia. Me regalaron una Biblia. Y busqué todas las excusas del mundo para no hablar en ese grupo de oración. Cuando llegó el miércoles por la tarde, yo decía: la cosa como que es en serio, porque a mí no me llaman a decir que yo no voy a hablar. Y cogí la Biblia y le daba vueltas de un lado para otro y de un lado para otro. Y hermanos, hasta que me encontré un texto que medio entendí, y comencé a escribir lo que yo creía que podía compartir con los hermanos de la comunidad. Cuando llegó aquel momento terrible para mi vida, yo estaba en el grupo de oración, pasó el avivamiento, la oración, el clamor al Espíritu Santo, y me dice el coordinador: hermano, venga que le toca.
y a mí me dio unas ganas de ir al baño. ¡Qué cólico tan terrible! Yo sentía que ese estómago se me movía para allá y para acá, y algo se me acomodaba aquí, volvía para acá, y volvía y bajaba, volvía y subía. Yo no sabía qué tenía. Y cuando me veo al frente, me pongo sudoroso, y yo sentía que me orinaba como a goticas, y yo hacía así. Y él me tocaba la espalda y me decía: tranquilo, Dios está contigo, no te preocupes, Dios está contigo. Yo como que respiré profundo y: el Señor está conmigo. Lo que usted acabó de escuchar ahorita que le dijeron aquí al oído, eso me lo dijeron a mí. Pero ¿sabe qué? Yo en aquel momento ni lo entendí ni lo escuché. Simplemente fue un ruido, pero no lo hice vida en mi corazón. Y cojo la Biblia y comienzo la lectura, y adivinen qué, se me quedó el papel donde tenía todo escrito. Peores las penas. Pero ese día sucedió algo más hermoso en mi comunidad. Mis hermanos me dijeron: no queremos un discurso, queremos que nos cuentes lo que Dios te dijo a ti a través de la palabra. Y ese día, por primera vez, me sané del miedo y pude hablar en público. ¿Dónde me sané? ¿Dónde? ¿Y qué había vivido con ellos durante ese tiempo? La oración. La comunidad abrió el corazón al Espíritu, y allí experimenté la sanación. Si tu grupo de oración, si en tu parroquia no te llevan a la sanación, preocúpense, preocúpate, porque quiere decir que en esta comunidad no le han abierto el corazón a Cristo y siguen encerrados por miedo a sanarse y a tener que enfrentar la vida. Hoy tienes que decirle al Señor cuál es el miedo que tú tienes, qué es lo que te genera ese miedo, qué es lo que no te deja avanzar, qué es lo que te hace sentir amarrado, qué es lo que no te hace dar el paso de la fe, qué es lo que no te deja ver la obra de Dios. Mi hermano y hermana, la comunidad, mediante la oración de sanación, tiene que ayudarte a la sanación del... No, Señor, ¿de qué? Del miedo. ¿Cuál es la primera sanación? Bueno, muy bien. Segunda obra, la sanación de la palabra. ¿Cuál es la segunda sanación? Sanación de la palabra. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 34, dice que Pedro tomó la palabra, se puso en pie y comenzó a proclamar a Jesucristo como el Señor. Cuando yo pierdo el miedo, entonces sano la comunicación. ¿Sabe por qué se enferman las personas? Porque se callan las cosas. ¿Sabe por qué se causan heridas en el corazón? Porque las personas guardan silencio ante aquellas cosas que le han causado heridas, dolores, tristezas. Las personas no cuentan su dolor. Las personas no son capaces de sentarse con aquel que le ha herido y le ha dicho: mira, a mí me dolió el día que usted me dijo esto, esto y esto. Entonces, ¿sabes qué pasa? Se lo guarda. Y lo que van alimentando aquí en su mente le va haciendo daño aquí interior.
Cuando en un matrimonio no se habla, las personas en el tiempo viven juntos, pero sin amarse, porque la falta de sanarse o decirse lo que hizo daño comienza luego a diezmar el sentimiento y hacer que las personas estén separándose día a día. Entonces, cualquier día explota ese volcán y que dicen, es que se me acabó el amor. Y no fue que se acabó el amor, fue que usted alimentó sentimientos que le fueron apagando el amor por aquellas cosas o por aquella persona. Comunicarse. Para que el alma se sane, hay que hablar. ¿Cuántos padres hoy le tienen pánico a sus hijos para hablar? Y dicen, padre, es que a él no se le puede decir nada porque se pone como un ogro. Hay hijos que parecen los papás de los papás. Y los papás guardan silencio ante aquellos hijos porque le tienen miedo a hablarles. ¿Y sabe qué pasa en esa relación de esos padres que no hablan con los hijos? Mañana lamentan el no haberlo hecho. ¿Por qué? Porque si el hijo se pierde, aquello que pudiste decir en su momento, papá o mamá, la conciencia te lo va a reclamar. Aquello que tú tenías que corregir con la autoridad y el gobierno que Dios te dio sobre tus hijos, si no lo sanaste por quedarte callado, mañana la vida te lo va a reclamar por el simple hecho de haber dejado en silencio lo que como responsabilidad sabía que tenías que hacer. ¿Cuánto silencio se guarda en la vida? Entre los hermanos guardamos silencio para no tener problemas familiares, pero en el tiempo ese silencio causa resentimientos y odios entre los hermanos. Y cuando entre los hermanos no se dialoga, se manifiestan o se presentan realidades de injusticia. Entonces hay hermanos que quieren ser más ventajosos que otro, y como el otro es callado, no dice nada, entonces le damos lo que le queramos dar y no lo que por justicia le corresponde. Hablamos de las herencias, de la repartición de los bienes familiares, de lo que tenga que ser. ¿Y qué genera esa situación? Discusiones, peleas, envidias, separaciones de la realidad y la unidad familiar. La falta de diálogo puede destruir a una persona en su vida interior. Entonces, el Espíritu Santo viene precisamente como obra sanadora del Padre para que no nos quedemos callados, sino para que expresemos lo que sentimos y vivimos en todas las estancias de la vida, y de esa manera podamos tener un alma sana. El día que tú digas lo que sientes, lo que te hace daño, el día que tú saques de allá adentro lo que te está destruyendo como persona y lo expreses, ese día comienzas a hablar. Pero miren lo más chévere y lo más chistoso del mundo. Padre, yo necesito hablar con usted. Y el deber del padre, ¿qué es? Escuchar. Padre, que yo tengo problemas con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos, en mi trabajo, con mis compañeros de trabajo. Le digo, muy bien. ¿Y ya habló con ellos? No. Antes de hablar con el Padre, ¿con quién es que tiene que hablar? Con el que se tiene el problema. El Padre no le va a solucionar a usted nada, porque usted no tiene problemas con Él. Usted tiene problemas con el que tuvo la situación difícil.
Y con él o con ella es que usted tiene que sentarse a hablar. El padre, ¿qué hace? Le da un consejo, pero no le soluciona el problema. La solución está en usted cuando habla. ¿Qué pasó en este texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34? Estaban allí y los estaban acusando. Estos hombres están borrachos. Y Pedro dijo, un momento, no estamos borrachos. Hemos recibido la promesa del Padre. Entonces Pedro comprende, el Espíritu es el que va a hablar por ustedes.